otro día, en las muchas preguntas y respuestas que hubo en el reportaje de Chiche Hellblum a Cristina Fernández de Kirchner, hay gente que está enojada con haber dado esa nota porque dice que Chiche es un tipo muy controversial, que eso era como blanquearlo. Y yo creo que más allá de este tipo de discusiones que se presentan, fue muy bueno para Cristina Fernández de Kirchner esa nota, porque como es un tipo que está por encima del bien y del mal ya a esta altura, Hellblum, Chiche le pudo preguntar de cosas que mostraron un aspecto más humano. También apareció, y fue muy larga la charla, por lo tanto quedó ahí un poco sucuchada, un momento en el que Cristina Fernández de Kirchner habla de Néstor Kirchner y el cajón el día que murió. Ustedes recuerdan la expresión de Legrand diciendo que no estaba en el cajón, como que dicen, pero instalando la idea, que es la más despreciable de las cosas que ha dicho una mujer que tiene un contacto con el horror que te provoca muy frecuente. Es espantoso lo que a veces pasa desde allí. Ella estaba diciendo que esa mujer que lloraba frente al cajón estaba fingiendo que adentro del cajón no había nada. Lloraba frente a un cajón vacío. Y engañaba además a todo el mundo que iba y cantaba como Bauer el tenor, o que decía discursos, sí, claro, como, ¿cómo se llamaba? El del campo, Peretti. Y que los jóvenes pasaban por allí y tocaban el cajón, que fue uno de los días más extraordinarios desde el punto de vista político. No había nada en el cajón, según instaló Legrand, para que lo repitan para siempre muchas gentes. Y no había dicho nada Cristina Fernández de Kirchner sobre esa historia, porque en realidad nada hay para decir. A Chiche Hellblum se le ocurrió plantear el tema, y esto es lo que la ventaja que a veces tienen los periodistas. Yo no le hubiera tocado de ninguna manera ese tema, porque doy por sentada la infamia, el horror de esta mujer que llegó a decir esto, entre otros horrores que nos ha destinado. Para los que entendemos que es un horror, para mucha gente fue encantador que dijera eso, y ella para esa gente es encantadora, no horrenda. Así que escuchemos, no sé si primero lo que dijo la Legrand y luego lo que dijo Cristina. Sí, hagamos eso y lo redondeamos después con Legrand. De lo que dice la gente en la calle. Uno, es feo lo que voy a decir, que el cadáver no estaba en el cajón. Otra cosa, que el cajón no era lo suficientemente largo, extenso, como para que cupiera el cuerpo del presidente. Es verdad. Las biografías mías o las de Néstor, aunque te parezca mentira, no las leo, por una razón sencilla. Bueno. Si son ciertas, ya las sé. Y si dicen mentiras, no me interesan. Así que leer acerca de la propia vida de uno no tiene mucho sentido. Porque se llenaron tantos mitos, tanto verso sobre cómo había muerto. Mitos no infamias. No, sí, obvio, bueno, no le pongas el nombre de mitos. Repugnante, coincido con vos. No le pongas el nombre de mitos a lo que simplemente han sido brutales y bárbaras infamias que revelan muchas veces el por qué yo tenía y tengo una visión tan crítica de cierto periodismo. Infamias que ni siquiera respetan el dolor ni la muerte. De lo que dice la gente en la calle. Uno, es feo lo que voy a decir, que el cadáver no estaba en el cajón. Otra cosa, que el cajón no era lo suficientemente largo, extenso, como para que cupiera el cuerpo del presidente. Es verdad. ¿Qué se es contra esto? ¿Qué se hace? ¿Cómo se sobrevive? ¿Cómo el otro día va a su programa una persona así, lo hace normalmente y es muy querida por muchísima gente? ¿De qué está hecha la gente que vistos estos años últimos tiene, supongo que adoración por ella? ¿Cómo es? ¿Qué mecanismos nos mueven a los seres humanos, no?
Pero reapareció esto que había dicho Legrand, de que el cajón estaba vacío, dice la gente, pero después, y que el cajón no era lo suficientemente largo, ya le ponía toda una literatura ahí. Nunca había hablado Cristina Kirchner de ese tema. En los dos desembarcos anteriores del neoliberalismo en la Argentina, las piedras de colores, las supuestas piedras preciosas que se le dio a la clase media mientras se destrozaba el país, tenían que ver con la guita. La plata dulce primero y la convertibilidad después. Lo único que tiene para ofrecer, por lo menos hasta ahora, el macrismo es demonización del pasado, como si lo repartiera en cuotas con envase de golosinas todos los días. Con eso adormezco, con eso creo una especie de pretexto para hacer lo que hago. Pero con relación a por qué mienten como mienten, solamente pueden mentir cuando saben perfectamente que hay un dique de contención que provoca que la mentira no tenga ningún efecto y un marco de impunidad muy grande. El que preguntaba, cuando era director de Gente, allá por 1976-77, inventó la muerte de Norma Rostito en la ESMA, para que la militancia baje los brazos y entienda que ya no había nada por hacer. Una entre miles de todas las mentiras de los semanarios de los Vigil, como segunda pata de esa mesa que era el dique de contención mediático apuntalado por papel prensa. Pero todos ellos mintieron de una manera descarada cuando supieron que su mentira lastimaba, pero había un grado de impunidad que a ellos no les llegaba ningún tipo de condena. Hay un mismo motor. Esa frase de Mirta Legrand es el viva el cáncer. Sí, claro. De Eva Perón. Es la pintada en la pared de viva el cáncer. Lo que pasa es que ahora hay que reconfigurarlo a estas épocas de otra manera, porque es la humillación ante la muerte, ante el dolor. Es la humillación, es el desprecio. Viva el cáncer es un deseo que vos plasmás, un deseo que rebaja la condición humana a límites que no se soportan de solo pensarlo. Pero no era una mentira, era una verdad del corazón de esa gente. Aquí lo que hay es abonarte a una mentira que es absolutamente imposible. Claro, pero por eso yo hablaba de la palabra motor. En realidad, lo que motoriza, a mí me parece que en el fondo es lo mismo. Es cierto lo que vos marcás, pero ahí había una verdad, hasta había un deseo, ¿no? En aquella pared. Ahora, en el fondo lo que se busca es ensuciar el dolor del otro, la muerte del otro, es el desprecio al dolor del otro. Porque había un pueblo que lloraba la enfermedad de Eva, como un pueblo entero lloró la muerte de Néstor. Ellos tienen desprecio a ese pueblo, más allá de esos líderes, a ese dolor de ese pueblo, ese amor que al fin y al cabo tenía ese pueblo de esos líderes. El paralelo a través de la mentira puede ir de la mano de la crueldad, como están robando pibes porque Evita tiene leucemia y le sacan la sangre. Dicho 1000 veces. O, desde el absurdo, Perón tiene anteojitos con rayos X para poder ver la desnuda Gina Lollobrigida. Digo, esa construcción sucedió, existió, y hace 60 años nomás,